Fenómeno, buenos días, disculpad el retraso, pero estaba todo preparado y de repente el wifi ha decidido que no funcionaba, así que sin wifi estamos vendidos. Y ya que estamos hablando de sin wifi, hoy vamos a hablar también de sin cookies, ¿no? Entonces, esto es hacer un flash en transiciones radiofónicas. A ver, yo creo que para, o sea, lo que vamos a intentar hablar es conocer un poco más qué son las cookies, qué suponen un mundo sin cookies y cuáles son los retos y las oportunidades que tenemos por delante. Entonces, eso lo que nos lleva es, en primer lugar, a definir las cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que se guardan en el ordenador cuando visitamos una página web. Esas cookies pueden ser de dos tipos. Pueden ser las cookies, lo que se llama la first party cookie, las cookies de primeros, digamos, ¿no? Las cookies propias y las cookies de terceros. Las cookies de terceros, o sea, la diferencia que hay entre una y otras es, por una parte, las cookies propias son las que la propia página web o el propio servidor instala en la máquina, añade información de la sesión, de las características de personalización de la página web, en fin, datos del usuario básicos. Y luego, por otro lado, las cookies de terceros son ese mismo tipo de archivos que implantan otros a través de tu página web. Entonces, ¿para qué se utilizan esas cookies de terceros habitualmente? Pues se utilizan para el universo de la analítica, lo que es la medición del tráfico. Pueden ser para cuestiones publicitarias, pues lo habitual es que cuando tú visitas una página web, hasta hace relativamente poco, se te añadía un píxel de Facebook, otro de Google, otro de Twitter, otro de LinkedIn, otro de tal. Entonces, la información que generas tú en tu visita en esa página web se cruza con los datos de Facebook, de Twitter o de Google o de quien sea, para poder hacer campañas publicitarias más adecuadas. Y luego para el universo del marketing. Mautic funciona con cookies, ¿no? Todo su reconocimiento pero si nos vamos ya a una aplicación SaaS, a una aplicación de un tercero, ¿no? Que está alojada en un tercero, ahí ya se produce una cookie de terceros para hacer el seguimiento y el rastreo. Entonces, ¿por qué son problemáticas estas cookies de terceros? Pues son problemáticas porque la realidad es que sin que tú te enteres o con una necesidad, unos conocimientos técnicos necesarios importantes, se pueden transmitir datos personales tuyos a un tercero sin que tú te enteres, ¿no? Sin transparencia y sin consentimiento. ¿Qué ocurre? Ocurre que Europa, que la Comunidad Europea, que es la Unión Europea, que es el máximo aladid de la privacidad, ¿no? Que es una de sus marcas de identidad como institución y como ánimo de inculcar en Europa, dijo, oye, vamos a hacer una nueva ley de protección de datos y una nueva ley de perfilado. La ley de protección de datos está terminada y activa desde hace no sé si un año y medio, 2 años, en fin, no sé exactamente la fecha, no la recuerdo, yo creo que son 2 años ya. Y la ley de perfilados, que está en cocina, que ya veremos lo que nos trae. Entonces, la ley de protección de datos, dentro de las cosas que incumben al universo de las páginas web, lo que te pide es precisamente aquello que las cookies de terceros hacen dudoso, ¿no? La transparencia y el consentimiento. Entonces, cuando uno accede a una página web, el usuario debe poder consentir y debe poder modificar, debe tener derecho de cambio de configuración o incluso de borrado de las cookies cuando accede. De ahí la famosa ventanita que aparece de consentimiento en todas las páginas cuando entramos. Y ¿cuál es la dificultad adicional que poca gente cumple? Que hace falta un consentimiento expreso por cada tipo de cookie y por cada tercero que interviene en ese proceso. Entonces, esa era la primera dificultad que, bueno, pues se puede salvar a base de más capitas, más trabajo intermedio, pero cuando ya se rompe la baraja del todo, no sé si fue poco antes o poco después de esta normativa, Apple dice,
como los viajes de fin de curso a Cuba, ¿no? Lo que pasa en Apple se queda en Apple, ¿no? Lo que pasa en Cuba se queda en Cuba. Pues eso mismo. Entonces, de repente, en el universo iPhone y, bueno, en el universo iOS, elimina las cookies de terceros. O sea, las cookies de terceros no se producen. Tanto es así que incluso cuando accedes a una aplicación, las aplicaciones utilizan cookies. Es más, es que te pueden bloquear hasta las cookies propias de las aplicaciones. Porque para Apple y iPhone eso es una cookie de un tercero, ¿vale? Entonces, por eso la ventanita de pedir a la app que no me rastree. Al final, ¿qué consecuencias tiene eso? Bueno, el no aceptar las cookies, tanto propias como de terceros, no aceptar las cookies, lo que te deja es bastante ciego a cómo se miden las cosas a día de hoy, ¿no? Ya digo, tanto a nivel publicitario, funcionamiento, etc. Pero la eliminación de las cookies de terceros lo que supone es, en prácticamente la totalidad de las circunstancias habituales de una empresa media en Internet, es estar a ciegas, no saber lo que pasa, ¿no? Y hay una frase antigua que decía, cuando se empezaba a hablar de las bondades del marketing digital, siempre decía, en el marketing digital se puede medir todo y lo que no se mide no pasa, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que estamos en una fase donde no se mide mucho y donde no pasan muchas cosas, no sabemos que pasan muchas cosas, ¿no? De hecho, en estas últimas semanas que hemos hecho varias auditorías a clientes, vemos que en el momento en el que han implantado el sistema de cookies bien puesto, porque una cosa es el aviso de, oye, aquí hay cookies, eso no es legal, ¿no? Lo que hace falta es que hasta que no hay consentimiento expreso y ese consentimiento queda registrado, no se pueden implantar las cookies. ¿Qué ha pasado? Que de repente el tráfico ha descendido un 30%, las campañas han dejado, o sea, de repente todo se ha desconfigurado. Entonces, a raíz de esa necesidad, bueno, y de luego donde está el gran agujero para las empresas que no tienen grandes recursos, que luego veremos las salidas que tiene esto, el gran problema que nos encontramos es que tanto Google como Facebook, ¿no?, que son las dos principales, Meta, que son las dos principales redes publicitarias de una pyme media española, de repente no tienen capacidad de saber qué campaña ha generado qué conversión, ¿no?, o incluso qué comportamiento ha tenido luego el usuario detrás. Por tanto, todas aquellas sistemas de creación de audiencias similares en base a conversiones, todos aquellos sistemas de optimización basado en algoritmos, quedan fritos. O sea, nos hemos pasado una temporada bastante larga, donde cuando vean las estadísticas de Meta, que es el que más ha sufrido, porque Google al final tiene más herramientas para poder hacer ese proceso, ¿no? Pero Meta, que dependía totalmente de las cookies de terceros para optimizar, de repente nos encontramos con que las campañas dejan de funcionar, bajan su rendimiento de una barbaridad, y donde cuando vemos los resultados vemos que todas las campañas han generado 0 conversiones y luego tenemos una campaña llamada unknown, desconocido, que tiene todas las conversiones de todas las campañas. Y lo mismo pasa con el perfil del usuario, etcétera, etcétera. Entonces eso es un desastre absoluto, del que todavía no nos hemos recuperado. Quiero decir que estamos en proceso. Entonces, ¿qué implica también la normativa europea y el problema de las cookies de terceros y el problema específico que genera Google y Meta? Pues por un lado tenemos lo que hablábamos, del consentimiento expreso por cada proveedor. Por otro lado tenemos que Europa obliga a almacenar los datos en espacios seguros según los criterios de Europa. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos para Europa es una amenaza para la privacidad. Entonces, todo dato que se transfiera a Estados Unidos, esa operación, ese proceso es ilegal, si no hay una serie de circunstancias que son parches que yo todavía no sé si son legales o no, realmente, ¿no? Hay un acuerdo especial, no recuerdo, donde estás firmando un compromiso con Google o con Meta, en el que tú te comprometes a recoger los datos conforme a la normativa europea, y Facebook o Meta se comprometen a utilizar los datos conforme a la normativa europea. Yo creo que está en fase de convalidación de que eso sea válido,
Pero la realidad es que las últimas noticias así potentes que han surgido es que la Unión Europea obliga a Google y a Facebook y al resto de compañías americanas a que haya una barrera física de datos, es decir, que los datos no viajen nunca a Estados Unidos, nunca, ¿no? Porque en el momento en el que viajan, la normativa que impera sobre esos datos no es la de aquí, es la de allí. Entonces, bueno, no es del todo así, pero vamos, de hecho es así. Entonces, eso genera un cataclismo mundial, porque claro, ¿dónde se procesan los datos de Google de esto? Pues a lo mejor están en mitad del océano de Pakistán, yo qué sé, en el Índico, es que no tengo ni idea, ¿no? Y yo creo que a lo mejor hasta el propio Google no tiene constancia de todos los sitios en los que se producen todas, bueno, sí las tiene, pero entenderme, ¿no? Que no es tan fácil como decir, oye, que esto solamente se queda en Irlanda y en Irlanda se opera, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los principales problemas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos por un lado la búsqueda de alternativas europeas, de proveedores europeos para ese tipo de servicios, que es uno de los puntos más interesantes. Además, ya son proyectos que surgen bajo la necesidad de la propia normativa europea. Entonces, bueno, pues todo de repente se facilita mucho, ¿no? A nivel de analítica, existen opciones que utilizan cookies, pero que incorporan su propio Tag Manager, que es otro melón que no hemos tocado, pero que el Tag Manager también tiene su enjundia. Tienen su propio Tag Manager y su propio Consent Management, ¿no? Su propia plataforma de gestión de consentimientos. Y luego tenemos otras alternativas que directamente es analítica sin cookies, ¿no? Que también, bueno, pues facilita. Pierdes determinado tipo de datos que hasta a día de hoy eran muy interesantes, pero que habrá que buscar ya no en el universo de la analítica, sino en el universo del marketing, ¿no? Entonces, pues habrá que trabajar con esos dos ámbitos. Entonces, las dos grandes alternativas de proyectos similares a Google Analytics con sello europeo, Piwik Pro es uno de ellos. Ese es un SaaS, o sea, está completamente alojado en la nube, no sé en qué país, pero es país europeo, y permite, en la versión Enterprise, permite controlar en qué data center, de qué país, o en qué data center propio quieren que se almacenen los propios datos. Entonces, digamos que la aplicación funciona en la nube de Piwik, pero extrae los datos de una nube propia, en un caso concreto. Eso la versión Enterprise. La versión normal pues es los datos donde lo aloje ellos, en Europa y con todas esas ventajas. Luego la otra opción es Matomo, ¿no? Que es el gran software de analítica open source. ¿Qué ventaja tiene Matomo? Matomo tiene una versión SaaS, donde también está en Europa y permite hacer controles de datos en función de lugares y demás. Pero también existe una Community Edition, un poco limitada, pero suficiente, donde tú instalas un Google Analytics, ¿no? Un Matomo, en tu servidor. De tal manera que ya eres tú el 100% propietario de esos datos, el que los maneja, y una cookie de tercero se convierte en una cookie propia y ya está. Y luego... Sí. Claro. Bueno, esos son datos que tú estás recogiendo, que al final estás depositando en un tercero. O sea, que se sigue depositando en un tercero, o sea, al igual que con Google o con Meta. No, bueno, no, si tú lo tienes en tu propio servidor, bueno, tienes las mismas responsabilidades, pero con la exoneración de que no lo estás compartiendo con un tercero, que es un riesgo más. ¿Vale? Eso es. Entonces, bueno, pues todo lo que sea third party, por supuesto, luego también depende del tipo de datos, y si esos tipos de datos requieren unas necesidades de... O sea, si tú vas a tener tarjetas de crédito visibles, necesitas a un pistolero físicamente en la puerta o por lo menos antiguamente, ya no lo sé, pero hacía falta un tío con pistola en la puerta del servidor, ¿no? Entonces, bueno, pues luego entraba un ruso desde su casa, pero daba igual, ¿no? En fin, entonces tenemos
esas alternativas analíticas. Luego existe una muy interesante de un conocido nuestro que es Rafa, ahora no me va a salir el apellido, Rafa, ya me saldrá, que es SEAL Analytics, que es una analítica sin cookies, donde, claro, al no ser una analítica de cookies, tú lo que pierdes es el valor de los datos de usuario, no tanto los de páginas vistas. El SEAL Analytics, o SEAL Metrics, lo que se centra es en la medición del comportamiento de lo que pasa dentro de la web, no de todo el contexto que eso conlleva. Esto realmente tiene algunos inconvenientes y muchísimas ventajas, ¿no? Entonces, pues es una alternativa muy interesante, es de pago, pero bueno, es una alternativa a valorar. Luego, a nivel de marketing, pues yo todavía no conozco nada que vaya sin cookies, ¿vale? La única alternativa con la que nosotros trabajamos habitualmente para que las cookies de marketing sean propias es Mautic. Instalas Mautic en tu propio servidor, tú controlas los datos y la gestión de lo que utilizas. Y luego, pues proveedores de CRMs, inbound, tal, europeos, hay a montones. Entonces, bueno, pues siempre recomendaremos la opción de Clientify como la mejor opción, la mejor relación calidad-precio que hay desde nuestro punto de vista, pero bueno, en fin, hay muchas alternativas. Y luego, otro de las tendencias que no es para todo el mundo todavía, ¿no? Esto es como cuando montar una web no era para todo el mundo hace 30 años y ahora te la montas en no code en 0 minutos. Tenemos otras tendencias que se irán haciendo cada vez más potentes, ¿no? Que son lo que los horteras llamarían un data lake, ¿no? Vamos a crear nuestro propio data lake. ¿Y el data lake qué es? Pues es un servidor, una máquina, donde tú lo que vas es a ir montando sistemas que te permitan centralizar toda la información. Esto tiene muchísimo sentido en muchas aplicaciones. Por ejemplo, empiezo por lo más fácil y luego me voy a lo más abstracto, ¿vale? Tenemos lo que se llaman los PIM, Product Information Management. Tenemos un cliente que nos acaba de firmar el contrato ayer, nos confirmaron el inicio del proyecto, que es una multinacional que manejan no sé cuántas miles de referencias, decenas de miles de referencias de productos. Esa empresa que ha llegado a España ha comprado socios locales, la misma bota de seguridad que va a vender en Logroño no es igual que la que vende en Madrid o la que vende en Barcelona. No quiere decir que el producto no sea el mismo, quiere decir que cada uno de los asociados tienen referencias distintas, o sea, el producto tiene una única referencia de fábrica, pero a nivel interno los de Barcelona tienen su referencia que le pusieron, a lo mejor va con letras, esta va con números y esta va con números y letras. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso a nivel de gestión, o sea, si yo tengo que montar un catálogo, ¿qué hago? ¿Cuál utilizo? Entonces, un Product Information Management lo que hace es crear un silo de información de producto, donde cada referencia tiene su equivalencia, o sea, donde tú vas poniendo en un único espacio toda la información del producto. A partir de ahí, mi e-commerce se conecta al PIM y consulta el nombre, la descripción, la foto, tal. El ERP para los precios, los IVA, en fin, y las condiciones de compra, se conecta a la referencia y extrae la información correspondiente. ¿Que tengo que montar un catálogo? Pues me voy al PIM y directamente absorbo los productos, la foto y la descripción, ¿no? O sea, al final es un silo único de información donde todo el mundo opera sobre él y que sirve para imprimir luego esa información en otros aspectos. Hay variaciones, ¿no? Como el Digital Asset Management, el DAM. ¿Esto qué es? Pues es también lo mismo, una centralización de información. Imaginemos que en un máster de los que promocionamos, el máster tiene un nombre, una descripción, una duración y un precio. Y yo esa información la voy a poner en una newsletter, en un WhatsApp, en un emailing, en una landing, en un anuncio, en mogollón de sitios. Entonces, ¿qué pasa si
cambia la duración, cambia un profesor o cambia el precio. Ponga toda la maquinaria a trabajar, que no se olvide, ¿no? Entonces, al final, estos silos de información lo que permiten es, yo en la landing me conecto a mi PIM o a mi DAM, que es lo mismo pero con otro apellido, y cojo el nombre, el título y tal. ¿Qué cambio? Cambio el dato en el PIM y se me cambian todos mis activos digitales, ¿no? Entonces eso es una forma de optimizar recursos a saco. ¿Qué ocurre? Que eso hace falta una infraestructura. Bueno, ese mismo concepto que se entiende muy bien en el mundo de la manufactura o de la distribución, se produce en el universo del marketing con el Customer Data Platform, nunca lo digo bien, CDP, ¿no? Entonces, ¿qué es un CDP? Es un único silo central de información donde se almacena toda la información que yo voy adquiriendo de todo. Eso, luego, compartirlo de forma totalmente anónima y legal con los proveedores publicitarios para que con ella podamos hacer match y profundizar en el perfilado. Entonces, eso es el universo del marketing y demás. Luego, en fin, hay mucho. ¿Cuáles son los más, o sea, en cuanto a esa visión integral de Customer Data Platform, PIM, tal, la opción con la que estamos barajando es trabajar con PIM Core, ¿no? PIM Core. Luego, dentro del universo PIM, ¿no? Más parte de manufactura o comercio, tenemos Akeneo y OpenPIM, ¿no? Los tres son open source, con opciones de trabajar en SaaS o en local, ¿no? En local, pues la ventaja es First Party Data y es... ¿Qué está pasando? O sea, ¿cuáles son las salidas que a día de hoy tenemos, ¿no? Pues tenemos parches. El principal parche es el universo de las APIs. ¿Por qué? Porque tanto Facebook, Meta como Google lo que han decidido para salvar el bloqueo, o sea, el bloqueo de cookies de terceros es, oye, están bloqueadas y punto, o sea, no hay alternativa. Entonces, lo que plantea Meta y lo que plantea Google es, oye, yo te abro una API y tú me pasas esa información que yo adquiero vía de terceros, me la pasas tú directamente, ¿no? Entonces, ya no es una transmisión de información desde el navegador hacia Facebook o Google, sino que ya es mi servidor se conecta a tu servidor y aquí ya sí que es 100% opaco y el consentimiento puede estar o no estar, ¿no? Pero al final estás haciendo una transmisión de derechos, o sea, de información personal, a saco. Es exactamente lo mismo, pero más ilegal todavía, porque los haces de forma voluntaria. De la otra manera, lo hacían ellos sin darte cuenta, ¿no? Eso es. Entonces, lo que te piden como mínimo, si no me equivoco, es el teléfono, el email, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, todo lo que puedas darle. Entonces, eso es un parche que permite que el universo de la publicidad digital siga existiendo, pero que no puede, o sea, eso no puede seguir existiendo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Nadie tiene ni idea, porque de hecho el último player que faltaba por bloquear las cookies de terceros era Google Chrome, y Google Chrome, que iba a ser ya, ¿no?, ha dicho que, bueno, vamos a esperar a finales de 2023, si acaso, pero de hecho en la nota pone en algún momento de 2023, ¿no? O sea, puede ser el 31 de diciembre de las 29:59. Y luego, el lugar hacia donde parece que vamos de verdad, ¿no?, es hacia, o el que están intentando los navegadores hacer, y de hecho los navegadores Web3, ¿no?, el Brave este famoso y demás, clarísimamente van en esa dirección, es que el navegador se convierte en tu salvaguarda de la identidad. Es decir, que todos tus datos personales y todos tus comportamientos se alojan en el navegador. Y cada página web tiene que pedir permisos al navegador para adquirir qué tipo de información. Y en cada caso, ese consentimiento expreso ya no se producirá tanto en la página web como en el navegador. Lo que estás abriendo es una puerta de entrada a un navegador, a un mercado publicitario abismal, ¿no? Porque de repente es
O sea, si quieres, tienes que pasar por caja. Y luego por el consentimiento del usuario, pero tienes que pasar por caja, ¿no? O sea, yo soy el transmisor de ese dato personal y soy el que lo guarda y lo custodia. Brave además te guarda los bitcoins y te guarda en fin, ¿no? Entonces ya no es soy tú el dueño de tus datos personales, sino que soy tu alter ego total, ¿no? Tu navegador. Entonces, bueno, pues eso a mí no me apetece, pero, en fin, si va por ahí las cosas, ¿qué le vamos a hacer? Pero al final es darle más poder a los que ya tienen un poder infinito, ¿no? También es cierto, hombre, que Firefox, o sea, Explorer era la leche hace un tiempo y de repente desapareció y fue Firefox, luego Firefox se quedó ahí flojo y ahora es Chrome y mañana será... Pero al final es darle demasiada información y demasiado valor a solo unos, ¿no? Que a día de hoy lo tienen, pero no trafican con ellos, ¿no? Bueno, perdón, no es la palabra exacta. No. Entonces, bueno, pues con esto que aclaramos, poco, quiero decir, no tenemos ni idea hacia dónde vamos. La realidad es, bueno, pues que este año es un año de transición donde hay que tomar medidas serias. Para empezar, Google Analytics Universal, ¿no? Universal Analytics desaparece en junio. Conlleva cambiar al modelo de Google Analytics 4, donde sí hay algunas características de Consent Mode, ¿no? De poder traquear sin cookies, pero con datos en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues ese es el panorama que tenemos por delante. ¿Puedo comentar un momento? Claro. Yo creo que, bueno, realmente con todas las alternativas que acabas de comentar, que ya también hablamos en el podcast pasado, al fin y al cabo, yo creo que más que cambiar las mediciones, los sistemas de medición, van a cambiar la forma de lo que nosotros medimos. Es decir, por ejemplo, ya en social, en Facebook Ads, en LinkedIn, abogan siempre por que utilicen campañas en redes sociales, es decir, que dejen los datos en las propias herramientas, te abogan a que subas base de datos, esto también lo está haciendo Google. Pero eso no es legal. Al fin y al cabo, están buscando, o sea, si tenemos los parches de las APIs y las conversiones mejoradas, Google y demás, lo que buscan es que tú facilites, con el CDP que tú tienes, o con la base de datos de que tú tienes, facilites esa información y que ellos lo utilicen para que sus algoritmos tengan datos. Dentro de sus propias plataformas, efectivamente. Entonces, al final, la cosa va a ser eso, que vamos a cambiar la forma de hacer las campañas, de hacer los anuncios y de medir en general. Entonces podemos sacar el titular, ¿no? El display ha muerto. Toda la conversión web está demostrada realmente y es un problema porque hay muchos e-commerce. Bueno, y sobre todo que la calidad de un lead que se produce dentro de un contexto de tu marca a un lead en un formulario que se rellena solo, claro, pues que no tiene nada que ver. Al final evolucionará hasta tal punto de que se hagan links dentro de Facebook. Sí, probablemente. Dentro de LinkedIn. Eso sí. Al fin y al cabo, Y eso es más trabajo para las agencias, desde luego. Eso es fantástico. Yo creo que ahora, o sea, más que nunca hay que meterse directamente en lo que es la cabeza del consumidor, qué es lo que quiere, meternos un poco en el mundo ahí del neuromarketing como podamos, para saber cómo llegar a lo que es el potencial, porque ahora lo tenemos más complicado. Sí, sobre todo que cambia el contexto de los anuncios. O sea, si tú tienes que conseguir una conversión en un contexto de ocio, que es una red social, pues hay algunos productos que lo tendrán muy fácil porque engranan con ese contexto de ocio, pero luego hay otros que no. Entonces, a lo mejor lo que se hace es dividirse más la tarta todavía de lo que es el universo búsquedas con el universo... En fin, es un tema complicado, efectivamente. Bueno, pues nada, muchas gracias a los que estéis por allí y a vuestra disposición siempre.